porque queremos hablar de lo clínico y de lo psicológico. Sí, porque yo lo escucho al doctor Dubín que dice que en el mejor de los casos, 2 años, y lo miraba acá al doctor Sergio Grossman, psiquiatra, y quiero llorar. A ver, nos tocó como generación una desgracia que es esta pandemia, a una generación que por suerte nosotros en la Argentina no nos tocaron las grandes devastaciones como la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos nuestros conflictos aquí, pero no a ese nivel, y a nosotros nos tocó esto que es la pandemia. Con una diferencia. Antes una guerra era un enemigo que venía detrás de un armamento visible y que uno, si bien muchas veces muchas poblaciones no pudieron eludir, podían percibir ese riesgo inminente. Acá el riesgo es mi vecino, mi hermano, mi tío. Mi compañero de trabajo. Claro. Sí, no hay que confundirlo con las personas que nos rodean. Las personas, entiendo, somos portadores podemos ser portadores del virus, pero nosotros, no sé, nuestros compañeros de trabajo no son la pandemia. Ellos pueden enfermar y pueden ser víctimas de esta pandemia, igual que nosotros, y sin querer pueden acarrearla. Yo creo que hemos aprendido mucho en todo este año de cómo enfrentar las cosas. Si nosotros pensamos en cómo estábamos un año atrás, donde teníamos que aprender cómo era lavarse las manos y teníamos que desinfectar los objetos, donde nos tenían que convencer del uso de barbijo, donde discutían si el barbijo sí o el barbijo no. Hemos avanzado y la incertidumbre, bueno... Aprendimos todos, doctor, porque lo vemos al doctor Rubín diciendo, nosotros si fuera que todos hubiésemos avanzado tanto, no estarían estalladas las terapias intensivas o habría otro nivel de infección más bajo, una meseta, no está pasando. Lo que pasa es que yo no puedo pensar esto como si fuera solo una realidad vinculada con la epidemiología, ¿sí? Okay. O sea, yo pienso que si esta realidad le toca a alguien que no tiene un plato sobre la mesa, va a evaluar el peligro que tiene hoy de quedarse con hambre o no poder llevar el plato de comida a sus hijos. Claro. Y no va a evaluar el peligro abstracto de podés enfermarte. Entonces yo entiendo a esa persona que sale a trabajar, porque si no sale a trabajar sus hijos no comen o él no come. Entonces vos podés decir, bueno, pero ¿qué? ¿No entendió que viene la pandemia? Y que... Sí, entendió, pero no es lo único que le pasa en la vida esto. Doctor Dubín, ¿cómo llega? Quiero retomar lo que decía hace un ratito. El equipo sanitario, el equipo profesional que atiende las terapias intensivas, el recurso humano que llega agotado, desgastado de un año tremendo. Y son los que nos tienen que cuidar en ese momento tan terrible. No tenemos resto. Esto es clarísimo. Y yo insisto con este concepto. No es un problema de camas, no es un problema de respiradores. Lo que limita el funcionamiento del sistema es el personal sanitario, los trabajadores de la salud, que francamente no damos más. Es extenuante. ¿Tienen contención? ¿Tienen contención, digo, dentro del mismo ámbito institucional? ¿Hay un apartado, hay un dispositivo de salud psicológica para las personas que en 30 minutos ven una persona morir por una infección como esta? No, en términos generales no hay, y tampoco en este momento habría posibilidades. Usted piense en medio de la guerra si le podemos dar ayuda psicológica a los combatientes. Esto es más o menos algo parecido. Termina la labor extenuante y los médicos quieren irse a descansar un rato. La positividad hoy en los testeos es de entre el 30 y el 40% según el día. ¿Qué le dice eso? Esto puede, por un lado, reflejar que no hay suficientes testeos, esto puede ser cierto, pero por otro lado, el crecimiento abrupto de la enfermedad y la forma en que se están esparciendo los contactos.
Doctor Dubín, le agradecemos muchísimo la comunicación, la claridad y que nos ayude a poder ver lo que está pasando con el sistema sanitario en toda la Argentina, el público y el privado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, hablamos ahora de lo que recién decías, Tati. No el miedo a enfermar, sino el miedo a la incertidumbre. ¿Hasta dónde llega el alcance de estos fantasmas que podemos corporizar en algún caso y en otro caso decimos, bueno, me tengo que cuidar, pero ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo puedo abrazar a un familiar? ¿Cuándo puedo volver a verlos? Estuvimos en la calle, hablamos con la gente y esto nos decían. La pandemia, la cuarentena, ¿te afectó en lo emocional? Te pone mal, te pone triste, con ansiedad y esas cosas. Por un lado asustada, como por todo esto, por lo que se viene, y como con mucha incertidumbre. Los primeros 3 meses que no podía salir, sí. Y para los chicos es muy difícil estar adentro, encerrado a esa edad. A este le gusta estar en la plaza, le gusta salir con los amigos. Pero por suerte la tecnología ayudó bastante. Bajoneado por toda la situación, porque es complicado, ¿viste? O sea, el hecho de tener que salir a trabajar, a veces no poder. ¿Te afectó en las relaciones con la gente, con amigos, con familia? Uno está encerrado, está callado. Cuando sale, sí, quiere interactuar con otro. Y separado, poca visita, más de 6, 7 meses sin vernos con nadie. Me afectaron los vínculos con mi familia, con mis amigas, con mi pareja. Me separé, así que mal. ¿Cómo salimos, doctor Grossman, de esto? Sano física y mentalmente. Pero es como, es como que me digas, te atropelló un camión. ¿Cómo salimos sanos físico de que te atropelló un camión? No, te atropelló un camión. O sea, esa es la alegoría. Está bien, pero no, yo trato tuve de representarlo COVID. porque... Al que lo atropelló el camión y al que tuvo COVID, lo entiendo. Yo no tuve COVID y realmente No, hay, pero- y con todos los privilegios sí de los tenés- que gozo. Si estás inserta en esto que bien pusieron como incertidumbre, vivir con el temor de si te va a pasar, vivir en la deprivación social de no me puedo acercar, no lo puedo abrazar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, vivir durante mucho tiempo. Si me enfermo, voy a tener cama en un hospital. Es un fantasma espantoso. Por supuesto. Entonces vos por suerte no tuviste COVID, pero eso no quiere decir que vos no sos una actora de esta situación por la cual estás pasando y que todos estamos pasando. Entonces la gente cuando habla de que está angustiada en los testimonios que da, o que está ansiosa, o que está deprimida, no es necesariamente porque tuvo COVID, es porque está inserta en esta vivencia. Bueno, me quedo con uno de los testimonios. Una de las personas que entrevistamos dijo, además de todo esto, además de no poder ver a mi familia, en el medio me separé. Digo, hay muchos casos que uno va escuchando en parejas establecidas donde hubo un punto donde la pandemia se metió con otra pata que no es la clínica, que es, primero en el aislamiento, vivir 24 horas, 7 días a la semana con una persona que uno puede amar, pero no eligió para compartir tantas horas todo el día, todo el tiempo. Y luego, desnudar vulnerabilidades y fortalezas de los vínculos. ¿Qué pasa con esos casos? ¿La pandemia también nos pone a prueba en lo psicológico? Sí, sin duda que el cambio nosotros teníamos como áreas en donde ejercíamos nuestros roles que estaban separadas. Entonces vos venís al trabajo, ejerces tu rol, estás en contacto con otras personas, volvés a tu casa, te conectás con otro rol de ser papá, de ser pareja, y ejerces ese rol por separado del trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando vos estás confinado en tu casa y en tu casa trabajás, sos papá, sos pareja, sos mamá, todo junto, eso pierde la posibilidad de, bueno, me aireo en otro ambiente, vuelvo, traigo algo para contar. Tenés que vivir todo en simultáneo. Y esta simultaneidad hace que esos roles se tensen, porque ahora los chicos están yendo presencial, pero ha sido muchísima la tensión que han soportado sobre todo las mujeres
con tener que, la mujer que además trabaja, con tener a su jefe reclamándole la tarea mientras los chicos tenían que entrar al Zoom o le pedían otra cosa y tenían que repartirse en un reparto imposible, queriendo cumplir con sus dos roles a la vez del mejor modo posible. Y bueno, algunas personas tratan de hacer todo bien y es demasiado. Hay que hacerlo lo mejor posible, no tan bien como sería si lo hiciéramos por separado. ¿Hubo un aumento en el consultorio de la demanda de la enfermedad psicológica? Hay un aumento de la consulta que se está viendo en los últimos 4 o 5 meses más o menos. Al principio hubo una quietud de la consulta, pero a medida que fue avanzando el tiempo fue aumentando. Y lo que se observa son distintas salidas que tenemos frente al malestar que nos produce la situación. Por eso cuando yo decía lo del camión es que vos no podés pretender que esto no te traiga malestar. Después ves qué capacidad tiene cada persona y cada familia de absorberlo. Me quedo con eso. Vamos a cuál es el umbral donde una persona ya no puede con sus recursos psíquicos y hay un síndrome vertiginoso o ataque de pánico o una parálisis o una angustia, una tristeza que no se va con los días. ¿Cuál es el límite donde usted como profesional de la salud, como psiquiatra, dice, bueno, es momento de dar un alivio químico, a partir de ahora sí? Empecemos por que lo primero es no automedicarse, no recurrir al alcohol y a las drogas para tranquilizarse. O sea, la situación, esto no lo vas a pasar mejor porque te tomes una botella de vino para ir a dormir, ni porque consumas lo que tengas en tu casa que se te ocurra, sino que lo que va a pasar con eso es que vas a sentir que lo apaciguás transitoriamente y que después vas a estar peor, más deprimido, más aplastado, con menos iniciativa para hacer las cosas, mucho peor parado. Entonces lo primero es no automedicarse, no dejarse llevar por la facilidad del consumo de sustancias. Lo otro es detectar que no es lo mismo tener un mal día o estar un poco malhumorado a que esto se vuelva todo el tiempo, todos los días. Me levanto triste, me acuesto triste. Cuando es un estado crónico, cuando todo el tiempo estoy de la misma manera. Claro, no sé si crónico, pero cuando llevas 10 días y todos los días es un bajón levantarse, entonces ya no es, bueno, hoy me pasó esto y entonces, o es bueno, sí, la pandemia, miro demasiada tele. No, digamos, es para detectar y decir, bueno, che, ¿con quién lo puedo hablar? ¿A quién puedo consultar? Por suerte, salud mental puede funcionar perfectamente bien por medios digitales. Hay muchos profesionales de la psicología y de la psiquiatría que están trabajando enormemente a través de teleconferencia y se puede brindar ayuda. ¿Qué es lo que valiosa. más creció? ¿Los ataques de pánico, los problemas para dormir, los síndromes vinculados a la ansiedad, la depresión? ¿Qué es lo que más se ve? Mira, a cada uno le dio por el lado que le puede dar según su propia constitución. Pero yo nombraba lo del alcoholismo y las drogas porque ¿creció mucho? Eso es visible. O sea, aparte hay algunas de esas cosas que son medibles. Vos podés medir cuánto aumentó la venta de alcohol en la Argentina y la venta de alcohol aumentó. Y sí, también hay mayor llegada al consultorio. Y lo otro es los cuadros vinculados con depresión, ¿sí? Con formas de depresión, de personas que no tenían sintomatología tuvieron, digamos, una manifestación, o personas con este problema preexistente. No. Personas que incluso que no tenían esta sintomatología, pero que el aislamiento, la falta de contacto social, la deprivación, los fue llevando a sentirse, lo fue horadando, lo fue gastando en sus capacidades y se fueron deprimiendo. Y la otra es, hay una carga traumática de algunas de las situaciones que pasa, sobre todo la gente que tiene un familiar enfermo o que se enfermó de COVID. Yo no quiero olvidar, y disculpen hacer este paréntesis, que sé que coincidimos con Tati, hay 56.000 familias en el país
Entendiendo que en el Reino Unido hay 115.000, pero 56.000 aquí en Argentina que no pudieron despedir a su ser querido, que pudieron despedirlo en un velatorio con un aforo muy limitado y lo mismo en un cementerio. Digo, estas personas indudablemente los atravesó y los conmovió llenamente. Ahora, todos los demás, millones de personas, están conmovidos por la incertidumbre, que es ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, frente a la incertidumbre, lo que hacemos en general es tener mapas de los riesgos, ¿sí? Entonces, cuando aparece una situación nueva, no tenemos el mapa armado. Y eso es lo que yo iba, que a través de este año hemos aprendido algunas cosas que nos hacen administrar la incertidumbre, ¿sí? Por supuesto que no son mapas perfectos, porque los hacemos en base a la historia de lo que fuimos viviendo. Y si no me contagié hasta ahora, puedo pensar que estoy haciendo todo bien. Claro. Y sin embargo, por ahí no me contagié porque, bueno, porque tuve un poco de suerte, porque no algunos de los cuidados, porque había menos casos alrededor. Claro. ¿Sí? Entonces, igualmente, no podemos pensar que haya gente que le falta información en este momento para establecer su mapa de riesgos. Me parece que sí tenemos que renovar el compromiso con nuestra propia salud, con la salud de las personas que queremos, para poder cuidarnos un poco más. Es muy desalentador el escenario cuando lo que nos toca contar todos los días son malas noticias, récord de casos, hospitales que se quedan sin camas para atención, ya no solo de terapia intensiva, sino que de cualquier patología, camas clínicas, las normales, y la gente empieza a tener también muchos problemas para dormir. Bueno, los problemas para dormir, el pico se vio cuando el confinamiento es más estricto, ¿sí? Porque hay varias cosas que se alteran. Una es que nos desordenamos, entonces empezamos a dormir más tarde, levantarnos más tarde. No gastamos energía física, además, no caminamos, nada. Tal cual. Hay estadísticas que se realizaron afuera en las cuales prácticamente el 86% de la población encuestada tuvo alteraciones del ritmo de sueño. Sí. Y vos sabés que cambia la percepción del tiempo con el confinamiento. Cuando, o sea, el trabajo, el salir, el ir a hacer una compra, volver, todo lo que hacemos cuando no estamos confinados en gran medida, todos los traslados, nos permiten medir el tiempo de una determinada manera. Cuando nos quedamos confinados, empieza esto de la repetición de los días. Y entonces empezar a perderse en la medición del tiempo día tras día, porque cada día se parece demasiado al anterior. Y los horarios, digo, nos ha pasado a todos en algún momento del aislamiento del año pasado, almorzar un día a las 10:30 de la mañana o cenar a las 6 de la tarde y no tener mucha conciencia de qué momento del día era. Sí, y además, si la estás pasando mal, el tiempo pasa más despacio en tu mente. Si la estás pasando bien, el tiempo pasa más rápido. Entre la gente encuestada sobre la percepción del tiempo, lo que se vio es que aproximadamente el 40%, que justamente es la gente que la estaba pasando peor, con más síntomas de ansiedad, con más síntomas depresivos, con más soledad, el tiempo se lentifica. Y la gente que desde su casa podía trabajar, sentía que el tiempo seguía manteniendo su ritmo. Pero como anécdota, me pasó de estar hablando con pacientes y que me digan, el año pasado, ¿te acordás que hablamos? Digo, no, eso no fue el año pasado. Claro. Eso fue el anteaño pasado. Eso fue en el 19. Como que el 20 quedó entre paréntesis. O sea, hasta ahora, que no termine la pandemia, no terminó el 2020. Vamos a los rangos etarios y también la situación socioambiental de cada uno. ¿Quién la pasa peor? ¿Las personas mayores, los adolescentes que se les cambió la vida, los que viven solos o los que viven en familia? No, bueno, hablo ya no tanto por papeles de estudios, sino por mi opinión. Yo creo que los adolescentes y niños sin
cuando no estaban la presencialidad en los colegios, la han pasado mal, y eso lo tenemos que ver como una pérdida de la oportunidad de crecimiento. O sea, en un momento en donde el adolescente tenía que salir al mundo, se tuvo que quedar en su casa. En un momento donde el niño tenía que aprender algo de la socialización, se quedó encerrado. El otro grupo etario que sufrió mucho han sido nuestros mayores. Nuestros mayores en el aislamiento, en el no salir, en que las personas mayores no suelen hacer deporte, pero van a hacer las compras, vienen, al ni salir a hacer las compras, eso trae un sedentarismo que disminuye la masa muscular, aumenta el índice de caídas, o sea... Desorientación. No, y pérdida del estado físico por el sedentarismo, claro. Una angustia por sentirse solos, ¿viste? Donde aparte es una población que no tiene la misma velocidad que una persona joven para decir, bueno, yo voy a aprender a usar el Zoom. O sea, es más difícil. Así que yo creo que estos dos rangos etarios son los que más difícil la pasaron. Los chicos empezaron a manifestar también algunos trastornos, ¿no? Mira, todos los chicos me parece que sí, que hablas con psiquiatras infantojuveniles y la consulta aumentó mucho, con mucha ansiedad, con mucho, o sea, con el miedo expresado como somos niños. Entonces, cuando llegó el momento de salir, había niños que tenían miedo de salir. Mamá, tengo miedo de contagiarte, tengo miedo de contagiar a la abuela, me da miedo salir. Y que entonces hubo que convencerlos y ayudarlos a poder volver al colegio. Tomo algo que acaba de decir el doctor, que es, primero pensar que si una persona transmite el virus, él no es el virus, sino la pandemia nos atraviesa a todos y él también es una víctima. Digo porque vivimos en un país que allá lejos y hace un año nada más, han echado enfermeras y enfermeros de sus casas creyéndolos, ¿no? Tati, en Rosario hubo un caso. No, estaba lleno, en todos lados ponían carteles en los ascensores de que no querían compartir con enfermeros, con médicos o incluso con cualquiera que se contagiaba. A ver, estamos mejor en cuanto a eso. Yo creo que es uno de los lados B de esta naturalización, donde salimos, vamos al bar, vamos al restaurante, nos relajamos y también nos enteramos que el tío, que el primo, que el amigo tuvo, pasó, se vacunó, no se vacunó. O sea, eso amortiguó esto de que el que tiene COVID es un enemigo del cual yo tengo que expulsar. Pero yo creo que la población de trabajadores sanitarios no está lo suficientemente reconocida ni cuidada. De ninguna manera, y vienen con un agotamiento, recién lo decía el doctor Dubín. Ahora, le quiero preguntar a usted, que es un experto en realidad, ¿qué le pasa por la cabeza al otro, al que no logra empatizar y al que coordina y convoca una fiesta clandestina? Que piensa que no se va a contagiar, que piensa... Entiendo esa lucha a veces con adolescentes, ¿no? Que son invitados a un lugar y a los padres nos pasa tener que explicar, no vas. Pero me pregunto también los padres que han mandado a sus hijos a viajes de egresados en el exterior o acá mismo, o, bueno, fiestas clandestinas que están prohibidas, que estamos hartos de decir, y lo hemos visto con chicos, con adultos, con jubilados, con docentes, con estudiantes de medicina... El tema es que lo razonable no soluciona todo, ¿sí? Entonces, vos le contás a la gente qué es lo que hay que hacer o qué es lo que es razonable. Pero después la gente toma sus propias decisiones y en una Argentina de, no sé, 45 millones de habitantes, va a haber habitantes egoístas y habitantes altruistas. Va a haber habitantes que le importe cuidarse y habitantes que no. Si solo la información fuera suficiente, nadie fumaría tabaco, ¿sí? Claro. Vos decís, bajo el mismo, algo individual, ¿por qué fuma tabaco si sabe que le hace mal? Bueno, es su decisión, lo hace, a veces inclusive con la consecuencia de que el humo llega a los demás y que también puede enfermarlos. Decís, bueno, no, pero anda a fumar al balcón. Entonces, por ahí lo podemos ponernos en el lugar también de entender que
la razón no nos alcanza. Es un buen paralelo, digo. El que fuma tabaco, obviamente, no solamente es el padecimiento de saber que puede tener complicaciones respiratorias, es el placer de hacer esa actividad, el sabor del tabaco. En el caso de las fiestas clandestinas es voy a correr el riesgo, sabiendo que no sé si soy asintomático o no, o si puedo contagiar o no, sabiendo que el placer de volver a juntarme después de un año, para mí es más importante que la salud de todos. Sí, yo creo que sí, que hay una búsqueda de el retornar a la actividad social, al gusto por esa actividad, al placer, como bien decías vos, y que hace falta, por eso yo hablo de compromiso, un compromiso con las conductas que vamos a tomar y con la implicancia social de las conductas que vamos tomando. Doctor Grossman, muchísimas gracias. Necesitaría que venga a mi casa a revisarnos a todos cuando pueda, ¿eh? Por videollamada, como sea, nos revisa a todos. Y lo que dijo al principio, ojo con las bebidas alcohólicas y con las sustancias que tenemos más al alcance de nuestra mano. Y ninguna medicación sin receta. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.